o convenientes para el fin que los requieran las dependencias, la Fiscalía o la Presidencia de la República. ¿Y qué deben hacer los responsables inmobiliarios de estas dependencias? ¿Qué acciones deben hacer las dependencias, la Fiscalía o las unidades para poder adquirir el dominio de inmuebles? Esto lo encontramos en el artículo 50 de la ley. Así que nos vamos al artículo 50 de la Ley General de Bienes Nacionales, que es la que estamos revisando, y automáticamente nos dice que para adquirir los derechos de dominio o a título oneroso sobre inmuebles, para el servicio de dependencias, tanto la Fiscalía o la Presidencia, solo procederá cuando no existan inmuebles obviamente disponibles o bien no fueran convenientes para el fin que lo requieran. Para este efecto, el párrafo, los responsables inmobiliarios, bajo su responsabilidad, deberán hacer constar que no existen inmuebles disponibles o que no son adecuados para el fin requerido. Mediante, obviamente, ellos tienen que hacer una consulta en ese inventario del patrimonio inmobiliario federal y paraestatal, que ya en el material que yo les mandé, ustedes saben que es un órgano desconcentrado que pertenece a la Secretaría de Hacienda. Ahora, las reglas son que para adquirir estos derechos de dominio sobre esos inmuebles, estas dependencias que ya mencionábamos, deberán realizar las siguientes acciones. Primero, deberán localizar un inmueble que de acuerdo a sus necesidades tenga las características idóneas. Por otro lado, deberán obtener de la, digamos, de la puede ser alcaldía, si el inmueble está en la Ciudad de México, pues tendrán que solicitarle a la autoridad administrativa local donde se encuentre el inmueble una constancia de uso del suelo para considerar que ese inmueble que van a adquirir, pues tiene las características para el uso para el cual lo van a destinar. Por otro lado, es importante consultar con la Secretaría de Hacienda para ver si le puede proporcionar a esa dependencia el presupuesto para poder comprar el inmueble antes de que celebre el contrato. Esto es lógicamente el contrato de compraventa. Así también, estas dependencias deberán obtener un plano topográfico del inmueble, ¿verdad? Y hacer el levantamiento del mismo. Ahora bien, por otro lado, si se trata ya de un inmueble construido, de un edificio, de una edificación, pues también requieren un dictamen de seguridad estructural, es decir, de peritos, ingenieros civiles que puedan asegurar que esa construcción es segura y que no hay ningún problema de que pueda, pues no sé, tener características que de alguna manera pudiera a futuro tener algunos vicios ocultos y que de alguna forma la estructura no esté en buenas condiciones. Por otro lado, deberán solicitarle a quien les vende, que en este caso pues son particulares, pues toda la documentación en regla, que los acredite como legítimos propietarios del inmueble. Entonces, teniendo todos estos documentos, las dependencias, la Fiscalía, la Presidencia, solo podrán arrendar bienes inmuebles para su servicio cuando no sea posible o conveniente su adquisición. Entonces, aquí estamos viendo varias alternativas. Número uno, es necesario que todas estas dependencias primero consulten a la Secretaría de Función Pública si hay inmuebles que les pueden prestar. Si no lo hay, entonces, o los que haya no son idóneos para la finalidad que ellos requieren, entonces podrán comprarlo. Si no se pueden comprar porque en el lugar que lo requieren no hay inmuebles que estén en venta, entonces la siguiente hipótesis es que pueden hacer contrato de arrendamiento, ¿sí? Ahora, también es muy importante, y en caso de aquellos inmuebles que son considerados monumentos históricos o artísticos, pues también ahí entra de alguna forma la Ley Federal de Monumentos, Zonas Arqueológicas, Históricas o artísticas. Asimismo, dicen que la Secretaría, con la participación de Hacienda, van a emitir todas las reglas sobre los contratos de arrendamiento de inmuebles. Es decir, la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Función Pública son las encargadas de establecer los lineamientos bajo los cuales se van a celebrar los contratos de arrendamiento, así como la renta a la cual estará dispuesta a pagar la Secretaría de Hacienda al particular
por la renta que se imponga sobre dicho inmueble. Por otro lado, también se está mencionando que las mismas dependencias, la misma Fiscalía y la Presidencia, ¿verdad?, podrán celebrar como arrendatarios contratos de arrendamiento financiero con opción a compra. Esto implica que pueden acordar con el particular que si en ese momento ellos no están dispuestos a vender, por lo que sea, pudieran hacer un contrato con vistas a una promesa de venta a futuro, para que de alguna manera pudiera celebrarse después el contrato de compra-venta. Por otro lado, también se señala que es obligatorio, a salvo que la función pública no lo considere así, ¿verdad?, el poder, obviamente, establecer que estos contratos, ¿verdad?, deben tener la partida presupuestal y obtener, obviamente, la partida presupuestal que les debe asignar Hacienda y debe contar con la firma del titular de dicha secretaría. Todo esto se refiere a los contratos de arrendamiento que puedan celebrar estas dependencias para poder utilizar en uso, obviamente, un inmueble que pertenece a particulares. Ok, nos vamos a la pregunta número 51, si no hay ninguna duda. ¿En qué casos? Adelante, por favor. Adelante, Luis Daniel, por favor. Sí. Bueno, ¿sí? Respecto al arrendamiento que van a celebrar en este caso con opción a compra, Sí. ¿esas rentas, digamos, que se tengan que cubrir, son a cuenta de esa compra o celebran un arrendamiento y después la compra-venta? Sí, daría cuenta, pero siempre y cuando, vuelvo a repetir, siempre y cuando el que futuro vendedor esté de acuerdo y celebren ese contrato de arrendamiento con unas cláusulas de promesa de venta, tomando en consideración que esas rentas que se establezcan ya vienen a ser a cuenta de que a futuro el que es el legítimo propietario las tomará como parte del precio en que él va a vender dicho inmueble. Efectivamente, Luis Daniel, ¿ok? Vale, maestra, va que va, muchas gracias. Va que va. Ok, bien, vamos con la siguiente pregunta y la siguiente pregunta. ¿Mande? Dígame. ¿La puedo leer? Sí, sí, por favor, adelante. Gracias. Pregunta 51. Sí. ¿En qué casos las dependencias, la Fiscalía General de la República o las unidades administrativas de la Presidencia de la República pueden arrendar bienes inmuebles para su servicio? La respuesta la encontramos en el artículo 50, en su cuarto párrafo, que dice: las dependencias, la Fiscalía General de la República o las unidades administrativas de la Presidencia de la República solo podrán arrendar los bienes inmuebles para su servicio, cuando no sea posible o conveniente su adquisición, en los casos de inmuebles considerados como monumentos históricos o artísticos, conforme a la ley de la materia o la declaratoria correspondiente. Estos se sujetarán a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos. Ok, bueno, esto ya lo había yo leído hace un momento, tal vez me fui con la lectura rápida de las respuestas, pero bueno, ya hemos señalado que solamente podrán arrendar inmuebles siempre y cuando el inmueble que ellos quieran adquirir, pues obviamente no esté en venta. Entonces no pueden obligar de alguna manera al legítimo propietario a que a fuerzas le venda dicho inmueble. Por lo tanto, pues la ley le está mencionando que pueden entonces celebrar un contrato de arrendamiento. Ok, vámonos, gracias compañero, vámonos con la siguiente pregunta. Esta la pregunta número 52. ¿Quién la quiere leer? 52. Oh, a ver, Luis Daniel, adelante, por favor, si es tan amable. Dice, ¿qué obligaciones impone esta ley a las secretarías de la Función Pública y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público respecto del arrendamiento de estos inmuebles? Sí. Y bueno, la respuesta precisamente está en el siguiente párrafo de lo que acaba de leer el compañero, sí. Artículo 50, y dice: la Secretaría, con la participación que en el ámbito de su competencia corresponda a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, emitirá los lineamientos sobre el arrendamiento de inmuebles para establecer, entre otros aspectos, el procedimiento de contratación, la justipreciación de rentas, la forma y términos en que deberá efectuarse el pago de las mismas y las obras, mejoras, adaptaciones e instalaciones de equipos especiales que podrán realizarse en los inmuebles, así como los procedimientos para desocuparlos o continuar su ocupación. Bien, yo creo que aquí el comentario que vale la pena también decir
es porque habla esta fracción, de este párrafo, perdón, de este artículo 50, de una justipreciación de rentas. Recuerden que los inmuebles, pues de acuerdo con catastro de cada entidad federativa, habla de las zonas, se pueden catalogar por diferente nivel económico. Hay zonas que son consideradas residenciales, otras semiresidenciales, otras de interés social. Y obviamente que las rentas, pues obviamente van a oscilar. No es lo mismo rentar un inmueble que se encuentra en una zona residencial a una que es zona de interés social. Por eso ahí habla de una justipreciación de rentas, porque la renta tendrá que ser de acuerdo con el lugar donde se localiza dicho inmueble. Por eso dice que la función pública, en coordinación obviamente con Hacienda, que es la que debe pagar dicha renta, es la que se tendrá que poner de acuerdo con todos estos requisitos sobre cómo se va a celebrar el contrato, cómo se va a determinar el monto de la renta, el pago de las mismas y todas aquellas mejoras o adaptaciones que tendrán que hacerse al inmueble para poder adaptarla de acuerdo a las necesidades que quiera la dependencia. Y ustedes recordarán que ya lo vimos en artículos anteriores cuando nos dice de manera muy precisa que que el Código Federal, el Código Civil Federal es supletorio de la Ley General de Bienes Nacionales. Y hoy entendemos por qué, porque todo lo que tiene que ver con contratos de compraventa, con contratos de arrendamiento o donaciones, etcétera, pues lógicamente todos estos son figuras que surgen del derecho civil. Por eso el Código Civil Federal es supletorio de la Ley General de Bienes Nacionales, porque estamos viendo que en todas estas transacciones que realiza o actos jurídicos que realizan estas dependencias, pues tendrá que someterse a los lineamientos que establezcan las leyes aplicables. Ok, gracias Luis Daniel. Vamos con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es la 53, ¿cierto? ¿O no? Sí, profesora. Bueno, a ver, ¿quién la quiere leer? Yo, Daniela. profesora. Adelante, Sí. Daniela. Pregunta 53. ¿Qué características revisten los contratos de arrendamiento que celebren como arrendatarias las dependencias, Fiscalía General de la República o las unidades administrativas de la Presidencia de la República? Uh-huh. La respuesta se encuentra en el mismo artículo, en el último párrafo. Dice, las dependencias, la Procuraduría General de la República o las unidades administrativas de la Presidencia de la República podrán celebrar como arrendatarias contratos de arrendamiento financiero con opción a compra. El ejercicio de esta opción será obligatorio, salvo que a juicio de la Secretaría no sea favorable a los intereses de la Federación. Para la celebración de estos contratos, se deberán atender las disposiciones presupuestarias aplicables y obtener la autorización previa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Gracias, jovencita Daniela. Entonces yo creo que aquí lo más importante es, primero, pues hay que consultar si se tiene o no el presupuesto. Yo no puedo estar negociando un contrato de arrendamiento de tipo financiero, obviamente con opción a compra, primero, si no hay el presupuesto. Y número dos, si a criterio de la propia Secretaría de Función Pública, el adquirir ese inmueble no va a ser favorable para los intereses, ¿verdad?, de la Federación. Por eso es muy importante ver que cuanto en todo lo que se refiere a la compra de un inmueble o a rentar un inmueble, ¿verdad?, de la Federación con un particular, hacer esa transacción, entran las facultades tanto de la Secretaría de Función Pública como de la propia Secretaría de Hacienda. Ok, ahora nos vamos a la pregunta número 54. ¿Quién la quiere leer, por favor? Karen, adelante, Karen, por favor. Karen, adelante, Karen. Pregunta 54. Sí. Explique qué procede cuando las dependencias, Fiscalía General de la República o unidades administrativas de la Presidencia de la República pretendan adquirir el dominio de un inmueble y quién deberá tramitar la inscripción de la escritura pública del inmueble. Está en el artículo 51 y dice, cuando se pretenda adquirir el dominio de un inmueble, incluyendo los casos a que se refiere el último párrafo del artículo 50 de esta ley, una vez seleccionado el más apropiado y siempre que exista previsión y suficiencia presupuestaria en la partida correspondiente, las dependencias, la Procuraduría General de la República o la Unidad Administrativa de Presidencia de la República, según sea el caso, procederán a firmar en nombre y representación de la Federación la escritura pública correspondiente,
quedando a cargo de estas realizar el pago del precio y demás gastos que origine la adquisición. En este caso se considerará que el inmueble ha quedado destinado a la institución que realizó la adquisición, sin que se requiera acuerdo de destino. La institución destinataria del inmueble tramitará la inscripción de la escritura en los registros correspondientes y remitirá esta a la Secretaría para su custodia. Ok, entonces es interesante ver que se le están dando facultades a las mismas dependencias, a la misma fiscalía o a la misma presidencia de la República. ¿Para qué? Para que sus responsables inmobiliarios sean los que van a protocolizar la escritura pública y que obviamente, lo vuelve a recalcar, es importante que si exista la partida presupuestal correspondiente para hacer esa adquisición y obviamente para hacer la escritura, ¿verdad? Pública. Y que además recuerden que esa escritura pública debe de inscribirse en el Registro Público de la Propiedad Federal y también deberá acompañarse, ¿verdad?, una copia para que se entregue a la propia Secretaría de la Función Pública. Entonces, esto es interesante porque ahí estamos viendo que las dependencias administradoras, la Fiscalía y en este caso, la Presidencia de la República sí pueden adquirir esos inmuebles, pero los responsables inmobiliarios son los que se van a encargar de realizar toda la protocolización, es decir, la escritura pública y obviamente darla de alta en el Registro Público de la Propiedad Federal. Gracias, compañera. Vámonos con la siguiente pregunta. La pregunta número 55. ¿Quién la quiere leer? A ver, César, qué bueno que César está despierto. Me agrada. Yo siempre estoy despierto, maestra. Ajá. A ver, Bien vamos atento a la clase. César, como dicen por ahí un dicho popular, a las pruebas me voy a remitir ahora en el examen, voy a ver qué tan despierto estuvo en las clases. Ok, vámonos. A ver si es cierto. Por lo menos un 10 romano podría ser, ¿verdad? Aunque no sea 10 arábigo. Pero bueno, adelante, por favor. Claro, pregunta 55. ¿Qué deberán hacer las dependencias, Fiscalía General de la República o las unidades administrativas de la Presidencia de la República en el caso de determinar el valor de un inmueble que pretendan adquirir en propiedad? La respuesta está en el artículo 54 bis, párrafo 1. Podrán solicitar avalúos correspondientes a la Secretaría de la Función Pública, a las instituciones de crédito o a corredores públicos. Exactamente. Es decir, que hay obviamente peritos valuadores que pertenecen a la propia Secretaría de la Función Pública o en su defecto a esas instituciones de crédito que también forman parte de las paraestatales del gobierno federal. A cualquiera de ellos es importante que esos peritos sean los que determinen, obviamente, el valor del inmueble que estas dependencias pretendan adquirir. Ahí no se va a pedir que un perito evaluador particular realice esa valoración, sino que ya se tienen esos peritos evaluadores dentro de las propias dependencias del gobierno federal, entre las cuales se encuentra Función Pública y las mismas instituciones de crédito que forman parte de las paraestatales del gobierno federal. Gracias, compañero Daniel. Ok, nos vamos a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es, ¿qué procede la 56? ¿Quién la quiere leer rápidamente? Ay, qué participativos tengo. A ver, Luis Antonio, adelante, por favor, Luis Antonio. Sí, dice, ¿qué procede en aquellos casos en que las dependencias, Fiscalía General de la República o las unidades administrativas de la Presidencia de la República ejerzan la posesión, control o administración a título de dueño sobre un inmueble del que no existe inscripción en el Registro Público de la Propiedad en lugar de ubicación del inmueble? ¿Qué procederá a hacer el Ejecutivo Federal y cuál es el procedimiento que deberá seguirse? Sí, artículo 55. El artículo 55 exactamente, que dice exactamente esto. Cuando alguna dependencia, la Procuraduría General de la República o una de las unidades administrativas de la Presidencia de la República ejerza la posesión, control o administración a título de dueño sobre un inmueble del que no existe inscripción en el Registro Público de la Propiedad que corresponda al lugar de su ubicación, el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría o la dependencia administradora de inmuebles de que se trate, podrá sustanciar el siguiente procedimiento para expedir la declaratoria
de que dicho bien forma parte del patrimonio de la Federación. Fracción primera. Se publicará en uno de los periódicos locales de mayor circulación el lugar donde se ubique el bien un aviso sobre el inicio del procedimiento, a fin de que los propietarios o poseedores de los predios colindantes del inmueble y, en general, las personas que tengan interés jurídico manifiesten lo que a su derecho convenga y aporten las pruebas pertinentes dentro de un plazo de 15 días hábiles, contados a partir de la fecha de su publicación. Fracción segunda. Se notificará por escrito el inicio del procedimiento a los propietarios o poseedores de los predios colindantes del inmueble, objeto del mismo, para que expresen lo que a su derecho convenga dentro de un plazo de 15 días hábiles contados a partir del día de su notificación. En el caso de que se nieguen a recibir la notificación o de que el inmueble se encuentre abandonado, la notificación se integrará al expediente y se hará una segunda publicación del aviso a que se refiere la fracción anterior, la cual surtirá efectos de notificación personal. En tercera, tanto el aviso como la notificación a que aluden las fracciones anteriores, además, deberán contener los siguientes datos del inmueble: ubicación, denominación, si la tuviese, uso actual, superficie, medidas y colindancias. De igual manera, deberán expresar que el expediente queda a disposición de los interesados en la oficina que determine la Secretaría o la dependencia administradora de inmuebles correspondiente. Dicho expediente tendrá los datos y pruebas que acrediten la posesión, control o administración del inmueble por parte de alguna dependencia, la Procuraduría General de la República o una de las unidades administrativas de la Presidencia de la República, así como el plano o carta catastral respectiva. Y, fracción cuarta, transcurrida los plazos a que se refieren las fracciones primera y segunda de este artículo, sin que hubiere presentado posición de parte interesada, la Secretaría o la dependencia administradora de inmuebles que corresponda procederá a expedir la declaratoria de que el inmueble de que se trate forma parte del patrimonio de la Federación. Dicha declaratoria deberá contener inciso A, datos inciso A, de los datos de identificación y localización del inmueble. Inciso B, antecedentes jurídicos y administrativos del inmueble. Inciso C, mención de haberse obtenido certificado o constancia de no inscripción del inmueble en el registro público de la propiedad que corresponda a su ubicación. Inciso D, expresión de haberse publicado el aviso a que se refiere la fracción primera de este artículo. Inciso E, expresión de haberse hecho las notificaciones a que alude la fracción segunda de este artículo. Inciso F, expresión de haber transcurrido los plazos señalados en las fracciones primera y segunda de este artículo, sin haberse presentado oposiciones de parte legítimamente interesada. Inciso B, expresión de los datos y pruebas que acrediten la posición, control o administración del inmueble por parte de alguna dependencia, la Procuraduría General de la República o una de las unidades administrativas de la Presidencia de la República. Inciso H, declaratoria de que el inmueble forma parte del patrimonio de la Federación y de que la declaratoria constituye el título de propiedad. Inciso I, la prevención de que la declaratoria... No prevención, la previsión. La previsión de que la declaratoria se publique en el Diario Oficial de la Federación, de que se inscriba en el Registro Público de la Propiedad Federal y en el Registro Público de la Propiedad que corresponda al lugar de ubicación del bien. Sí, gracias. Bueno, este artículo 55, pues como lo podemos ver, establece todo un procedimiento. Es interesante que en ocasiones tanto la Fiscalía, las dependencias administradoras de inmuebles o la misma Presidencia de la República puedan estar poseyendo o administrando un inmueble del cual no esté levantada la escritura pública o no esté protocolizada o inscrita una escritura pública que avale que el gobierno federal es el legítimo propietario. Y ustedes pueden decir, ¿esto cuándo puede suceder? Pues a veces, hay ocasiones, hemos hablado ya anteriormente, de aquellos terrenos que son abandonados, ¿verdad? Y que de alguna manera, por X circunstancias, cualquiera de estas dependencias que enumera la Ley General de Bienes Nacionales, tomó posesión de ese inmueble y nadie le reclamó nada. En muchas ocasiones hay personas que tienen ciertos inmuebles, no están poseyéndolos, están abandonados y nadie sabe
qué pasó, si la persona falleció, si no tenía familiares, y entonces puede darse el caso de que estas dependencias se estén poseyendo, ¿verdad? O administrando el inmueble. Entonces, en estos casos, la misma ley dice, bueno, pues entonces el Ejecutivo, a través de la función pública, deberá implementar un procedimiento. ¿Para qué? Para que se declare que dicho inmueble es patrimonio de la Federación. Por lo tanto, pues primero va a tener que avisar, tendrá que hacer un aviso en los periódicos de mayor circulación del lugar donde se cuente el inmueble, porque puede ser en cualquier entidad federativa. Entonces, en los periódicos de mayor circulación de esa entidad federativa deberá publicar dicho aviso. ¿Para qué? Pues para poner ahora sí, por enterados a aquellas personas que puedan tener mayor derecho a hacer, porque son propietarios o son poseedores de sus predios, y sobre todo, pues empezará por los dueños de los predios colindantes y en general para aquellos que lleguen a alegar o manifestar que tienen mejor derecho. Y ellos puedan tener, obviamente, la oportunidad de ofrecer pruebas para poder alegar lo que ellos consideren pertinente. Por lo tanto, es importante que se les da un plazo de 15 días hábiles que se van a contar a partir de la fecha en que ese aviso fue publicado. ¿En dónde? En esos periódicos de mayor circulación. Pero aparte de que el aviso sea publicado en esos periódicos de mayor circulación, la ley está obligando a que además se debe dar una notificación personal, ¿verdad? Una notificación por escrito. Entonces, de que se va a iniciar un procedimiento para que aquellas personas que consideren que tienen la calidad de propietarios o poseedores de esos predios, ¿verdad? O de ese predio que pues poseyó las dependencias, pues puedan manifestarse lo que a su derecho convenga. Y entonces se les va a dar 15 días hábiles a partir de que se les dio la notificación. ¿Para qué? Pues para que puedan ofrecer, obviamente, estas pruebas. Si yo reviso este procedimiento, es como si yo estuviera leyendo los pasos que nos dice la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, porque así es, una fase de inicio, una fase de instrucción y luego ya la fase resolutiva. Entonces dice que en esa notificación, ¿verdad? Tanto en el aviso que se publicó en los diarios de mayor circulación, así como en la notificación que hiciste es personal, ¿qué datos deberán contener ese aviso o esa notificación? Pues primero, los datos del inmueble, dónde está ubicado, si el inmueble tiene alguna denominación, porque a veces, pues en los pueblos o en las localidades locales, pues llegan a decir o ponerle una denominación a dicho inmueble. Entonces, si tiene una denominación, por eso dice, si la tuviere, pues también, ¿qué uso se le está dando actualmente por la dependencia al inmueble? ¿Cuáles los metros de la superficie del inmueble y con qué inmuebles colinda? ¿Verdad? Entonces, de esta manera deberá expresarse en el expediente que este expediente va a quedar a disposición de todas aquellas personas que demuestren que tienen interés jurídico sobre el mismo. Es decir, aquí estamos viendo lo que nos marca la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. El expediente no se puede ocultar ni tampoco la autoridad podrá negar, ¿verdad?, que aquellas personas que acrediten tener un interés jurídico tengan acceso al expediente. ¿Sí? Y en ese expediente, pues lógicamente se van a contener los datos del inmueble y las pruebas que acrediten la posesión que ha tenido las dependencias, la Fiscalía o la Presidencia de la República, así como ese plano catastral respecto de dicho inmueble. Si transcurren los 15 días, primero del aviso y luego los 15 días después de la notificación, nadie se presentó alegando ser legítimo propietario o tener mejor derecho sobre el inmueble, entonces, ¿qué va a pasar? La Secretaría de la Función Pública o la dependencia administradora va a proceder a emitir una declaratoria que debe contener los datos que están marcados en los incisos, ¿verdad? De la A a la I que están mencionados. Primero, pues datos que identifiquen el inmueble y dónde se localiza. Antecedentes jurídicos y administrativos del inmueble. Estos antecedentes pues lo tiene la dependencia que de una u otra manera ha venido usando el inmueble, ¿verdad? Y solicitar la Secretaría de Función Pública o la dependencia administradora del inmueble
una constancia del registro público de la propiedad privada de la entidad federativa donde se encuentra ubicado el inmueble, ¿verdad? Y luego expresar también y poder demostrar que se hizo la publicación del aviso, ¿verdad? Que mencionamos en los diarios de mayor circulación. Y también en ese mismo se tendrá que poner una expresión de que se hicieron las notificaciones personales a los propietarios colindantes, ¿verdad? Por lo menos del inmueble. Y que transcurrieron los términos de los 15 días del aviso y de los 15 días después de la notificación y que no hubo persona que se haya manifestado para tener mejor derecho. Y después también deberá expresar los datos y pruebas que acrediten pues la posesión pacífica y de buena fe por parte de las dependencias, fiscalía o unidades administrativas. Y más adelante pues tendrá ya que emitir la declaratoria de que el inmueble pues ya forma parte del patrimonio de la federación, ¿verdad? Y que pues también está inscrita en el registro público de la propiedad federal, ¿verdad? Y bueno, también señala que esa declaratoria deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación para que quede, obviamente, haga prueba plena de que el inmueble ya es parte del patrimonio del gobierno federal, ¿ok? Entonces, este procedimiento administrativo, pues obviamente es un procedimiento que está mencionando la Ley General de Bienes Nacionales para que la Secretaría de la Función Pública, las dependencias administradoras, Fiscalía de la República y Presidencia tengan que complementar cada uno de estos pasos de este procedimiento para, obviamente, que no se pueda impugnar que ese inmueble se adquirió de una manera dolosa o fuera de lo que marca la ley. Bien, si no hay ninguna duda, nos vamos a la siguiente. A ver, adelante, por favor, Luis Daniel. Sí, bueno, preguntarle si este procedimiento el cual estamos estudiando es la inmatriculación administrativa. Sí, así es, Luis Daniel, porque de hecho, pues es parte de esto. Antes de realizar, obviamente, la inscripción, pues primero tiene que hacerse ese procedimiento administrativo para que, Rodríguez Palacios, para que automáticamente la autoridad esté cierta, y aquí es muy importante, Luis Daniel, que estemos mencionando que la autoridad pudiera en un momento dado decir, pues ya tengo la posesión, no le aviso a nadie y yo protocolizo todo esto, lo inscribo y no hay ningún problema. No, ¿por qué? Porque esto daría obviamente pie a que el servidor público está pues violentando los derechos de los particulares y obviamente sus garantías de seguridad jurídica. Por eso es que siempre vamos a ver que es la regla general que antes de que el gobierno federal pueda allegarse de estos inmuebles que estuvieron abandonados y que nadie alega, pues entonces implementa el procedimiento, deja prueba fehaciente de que hiciste el procedimiento de acuerdo con los requisitos que estamos mencionando en este momento para evitar suspicacias y posteriormente se pueda fincar responsabilidad en los servidores públicos, porque aquí, pues lo he dicho siempre, Función Pública es la secretaría que tiene que supervisar la buena actuación del servidor público. Por eso dice función pública, porque su función es que los servidores estén haciendo sus funciones de acuerdo con lo que marca la ley, principio de legalidad. Entonces, este procedimiento no es un procedimiento de adorno, es un procedimiento previo a la protocolización que tiene que hacer, obviamente, los responsables inmobiliarios para que se emita la declaratoria y si después comprobaste que nadie se presentó, entonces ahora sí emite la declaratoria en la cual vas por escrito a tener que señalar que como ya hiciste todo el procedimiento y vas a adjuntar toda la documentación de lo que hiciste, nadie se presentó, entonces ahora sí procede a emitir la declaratoria y publicarla en el Diario Oficial de la Federación, en la cual estás comprobando y probando, obviamente, que dicho inmueble ya es parte del patrimonio del gobierno federal. ¿Ok, Luis Daniel? Sí, maestra, gracias. De nada. Ok, vámonos a la siguiente pregunta. Disculpe, ¿Quién la profesora. quiere leer? Perdón, ¿quién me pregunta? Misael. Misael. Sí, sí, dígame, Misael, por favor. Disculpe, profesora, mencionando los 15 días que dice, por Ujú. alguna causa me fui al extranjero y no, pues no me di cuenta del aviso y regreso, ¿puedo hacer algo
a impugnar que me quiten mi terreno o algo así por el estilo? Bueno, en este caso, también la Ley Federal de Procedimiento Administrativo menciona cómo debe hacerse la notificación personal. Es interesante la pregunta que usted me hace porque cuando yo hago la notificación, pues lógicamente es una notificación que debo hacer en el lugar donde resida digamos, el propietario de esos predios colindantes. Muchas veces los dueños no viven básicamente, como yo diría, en el predio colindante, pues sí es dueño del predio colindante, pero no reside ahí. Entonces, la autoridad tendrá la obligación de indagar dónde reside y dice que en caso de que se desconozca dónde reside esta persona, se tendrá que hacer una segunda publicación, ¿sí? En el Diario Oficial de la Federación. Esto normalmente la Ley Federal de Procedimiento Administrativo así lo menciona. En caso de que tú hagas una noticia, no conozcas dónde reside el propietario del predio colindante, entonces tendrás que hacer una segunda publicación en el Diario Oficial de la Federación, lo cual va a surtir efectos de notificación personal. Ahora, si en caso, recuerden que aquí el procedimiento va a seguir, y si en un momento dado se da cuenta en el extranjero o alguna persona que está allí en la entidad donde se encuentra el inmueble se percata de esto, avisa al propietario, el propietario pues obviamente puede presentarse, ¿verdad? Posterior a la etapa donde se encuentra el procedimiento y alegar, obviamente, y demostrar que él se encontraba fuera del territorio o, bueno, cualquier otra, y que por lo tanto no se había enterado. Entonces, él puede posteriormente, ¿verdad?, ofrecer las pruebas y alegar lo que a su derecho convenga, siempre y cuando la resolución de la declaratoria, en este caso, no se haya emitido. Suponiendo que la declaratoria se dé, pues en este caso podría él obviamente interponer posteriormente un amparo en materia administrativa por violentar esos derechos y porque él puede demostrar obviamente que no estaban, que estaba en el extranjero y que por lo tanto pues no se había enterado. Entonces hay también fuera de este procedimiento administrativo procedimientos judiciales, ¿verdad? En los cuales obviamente puede hacer valer esta persona. Es decir, estamos hablando del procedimiento administrativo, mas esto no implica que si esta persona considera que hubo violación a sus derechos porque no se encontraba en el domicilio y no le acepta la autoridad administrativa presentarse en cualquier etapa, etcétera, del procedimiento, pues entonces él podrá interponer el amparo y solicitar la suspensión, obviamente, del acto reclamado. Es decir, que esa declaratoria podría darse de baja de la inscripción del registro público de la propiedad por la interposición del amparo y que posterior a que se resuelva el amparo, si es favorable a el particular, pues puede ser un amparo para efectos. ¿Para efectos de qué? De que se vuelva a reponer todo el procedimiento administrativo, ¿verdad? Para que esta persona pueda manifestar y ofrecer sus pruebas, compañero, ¿ok? Ok, disculpe, profesor, una segunda pregunta. Sí. Respecto al segundo aviso que menciona, ¿eso nos da un segundo plazo, o sea, otros 15 días, ya sumándolo totalmente un mes, o se queda igual? A ver, no, solamente hasta donde yo sé es un solo aviso. A ver, la ley está mencionando en este artículo que el primero será el aviso. Se publicará un aviso en los periódicos de mayor circulación y lo que después de ese aviso, entonces se le notificará personalmente a los propietarios de los predios, ¿sí? Tanto el aviso como la notificación. No es que haya dos avisos. Uno es el aviso que se publicará en los periódicos de mayor circulación de la localidad donde se encuentra el inmueble. Y la segunda no es aviso, la segunda es notificación. Pero la ley dice, ¿sí? Si no conoces el domicilio donde reside el propietario del inmueble, entonces harás una segunda publicación del aviso que ya
publicases en los periódicos de mayor circulación. No es que haya dos avisos, sino que simplemente vas a tener que suplir la notificación personal publicando el mismo aviso otra vez en los periódicos de mayor circulación, y entonces esa segunda publicación surtirá efectos de notificación personal. Ok, gracias, profesora. Ok, bueno, bien, vámonos a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es la pregunta 57. ¿Quién la quiere leer rápidamente? A ver, Yo, profesora. Rodríguez Palacios, ¿está? ¿Rodríguez Palacios? Rodríguez Palacios. Aquí estoy, es que A ver. tengo unos problemitas con tú mi siempre, conexión. Eric siempre tiene problemas. Por eso. No es ahorita cierto, dije, yo siempre ando participando. bueno, Rodríguez, ok, ya te taché. García Galindo. Bueno, pues a García Galindo le dicen que tiene doble falta y que no tiene participación, y que eso se lo voy a tomar en... Profesora, Sí, Daniela, dime. lo que pasa es que García Galindo tiene luego problemas de conexión. Es siempre. Y tú, niña hermosa, Daniela, siempre tú eres la ¿cómo se dice? La defensora de causas difíciles de tu compañero García, niña hermosa. Ya, dile a él que le vas, que gracias a ti que siempre abogas por él, ¿verdad? Pero que créeme que ya me dan muchas ganas, ya no creo tanto en lo que me dicen mis alumnos. Ya, Daniela, ya que tú estás de buena persona, ahora léeme, por favor, la pregunta, órale. Por favor. Ya sé aquí, García Galindo. López Pérez. Profesora, ¿me había ¿Qué dime? hablado a mí? Sí, López Pérez. Es que García Galindo, es que se me fue el internet, pero ya sí, volvió. Ya abogó por ti esta hermosa niña Daniela, pero López Ruiz está, ¿sí o no? López Ruiz. Porque López Ruiz también dicen que abandonó. Entonces, López Ruiz, díganle que esa sí tiene doble falta y una no participación. A ver, Daniela, léeme la siguiente pregunta, de favor. La 57, por favor. Daniela, hello. La leo yo si quiere, profesora. Ya Daniela abogó por el otro y ya se salió. Ay, Daniela. No, aquí estoy. Entonces, ¿por qué no me escucha, niña hermosa? A ver, léelo. Porque se me trabó tantito mi sesión. Bueno, a ver, sí. Léelo, por favor, 57. Dice, artículo 57. No, pregunta 57. Pregunta 57, perdón. Ay, ¿Qué procederá a hacer la Secretaría de la Función Pública en los casos de las concesiones, permisos y autorizaciones que otorguen las dependencias en las que se establezca su término? Pasarán al dominio de la Federación los inmuebles. Pasarán al dominio de la Federación los inmuebles afectos a dichos actos. Artículo 58, ¿qué dice? Dice, sí. Ajá. En los casos de las concesiones, permisos o autorizaciones que competa otorgar a las dependencias en las que se establezca a su término, pasarán al dominio de la Federación los inmuebles afectos a dichos actos. Corresponderá a la Secretaría lo siguiente. Fracción primera, inscribir en el registro público de la propiedad federal la concesión, permiso o autorización, así como gestionar ante el registro público de la propiedad que corresponda a la ubicación del inmueble, la inscripción de los mismos y las anotaciones marginales necesarias. Fracción 2. Autorizar al titular de la concesión, permiso o autorización, previa opinión favorable de la dependencia otorgante, la enajenación parcial de los inmuebles cuando ello sea procedente. En este caso, el plazo de vigencia de las concesiones, permisos o autorizaciones respectivas se deberá reducir en proporción al valor de los inmuebles cuya enajenación parcial se autorice. Fracción 3. Autorizar en coordinación con la dependencia competente la imposición de gravámenes sobre los inmuebles afectos a los fines de la concesión, permiso o autorización. En este caso, los interesados deberán otorgar fianza a favor de la tesorería de la Federación por una cantidad igual a la del gravamen. Y, fracción cuarta, declarar que la Federación adquiere el dominio de los bienes afectos a las concesiones, permisos o autorizaciones. En los casos de nulidad, modificación, revocación o caducidad de las concesiones, permisos o autorizaciones a que se refiere el primer párrafo de este artículo, el derecho de adquirir los inmuebles afectos se ejercerá en la parte proporcional al tiempo transcurrido de la propia concesión.
permiso o autorización, excepto cuando la ley de la materia disponga la adquisición de todos los bienes afectos a la misma. Ok, yo creo que aquí nos queda claro que pues todo lo que se refiere a la figura jurídica de concesiones, permisos o autorizaciones sobre inmuebles que otorgue la federación, pues es necesario que todos estos datos sobre inscribir en el registro esa concesión que debe, yo creo que nos ha quedado claro en la lectura de esta ley, que todo movimiento o todo acto jurídico que tenga relación con los inmuebles de los cuales es propietaria la federación, que si lo vas a comprar, que si lo vas a rentar, que si le vas a otorgar en concesión, que si vas a declarar o vas a afectar la expropiación, en este caso afectando la propiedad privada y esa propiedad del particular pasa a formar parte de la propiedad del gobierno federal. Todos estos actos jurídicos tienen que estar inscritos ¿en dónde? Pues en ese registro público que pertenece a la Secretaría de Hacienda. Y bueno, esto no es nada más particular de estos casos que estoy mencionando, sino también de la concesión. ¿Para qué? Para que no haya motivo de que yo por debajo de la mesa esté otorgando una concesión y que en el registro público no hay un antecedente de ese otorgamiento y eso se preste a una cuestión de mal manejo, ¿verdad?, de dicho inmueble. Por otro lado, es importante, ¿verdad?, que al titular, es decir, al concesionario particular a quien otorgaste tu dependencia administradora dicha concesión, ¿sí?, es importante señalar que él está consciente, está sabedor que una vez que concluya la concesión, se van a enajenar todos aquellos, ¿verdad?, pues obras que haya construido, que haya realizado dentro del inmueble, ¿verdad? Y que también parte de esa explotación o esa extracción que haga de dichos recursos, pues pasarán a formar parte del gobierno ¿qué? Federal. Y que en este caso, dependiendo del tiempo que lleve, vamos a suponer que en un momento dado yo, gobierno federal, te di hasta por 5 años para que tú puedas explotar cierto recurso. Entonces, cada año me vas a estar entregando una parte proporcional de esos recursos que extrajiste, ¿verdad? No es esperar hasta los 5 años y hasta los 5 años me entregas. Va a ser, cada año me vas a entregar la parte proporcional por el tiempo que esté transcurriendo. En el primer año, en lo que hayas explotado, un cierto porcentaje. Al siguiente año, otro porcentaje y así sucesivamente. Es decir, no esperar a que concluya los 5 años para que tú me tengas que dar una parte proporcional de esos recursos o del valor, de verdad, de los recursos que tú estás aprovechando. También es importante señalar que se tiene que grabar, hay un impuesto que la Secretaría de Hacienda grava sobre esa explotación que se le está dando al concesionario. Precisamente es un impuesto por aprovechamiento de esos recursos que pertenecen al gobierno federal. Y ese gravamen o ese impuesto lo tendrás que depositar a la cuenta de la tesorería de la federación, ¿sí? Y es importante también, y aquí es como una fianza que le están pidiendo, ¿a quién? Al concesionario particular, para que garantice el pago de ese impuesto, ¿sí?, antes de que deposite ese porcentaje a la tesorería. Es decir, que es importante aquí que la Secretaría de Hacienda asegure que tú me vas a depositar precisamente previamente este impuesto como tipo fianza, para que no después me alegues que no tienes el capital y que posteriormente no lo pagas. Aquí hay una forma de forma previsora que está haciendo el gobierno federal y que en este caso dice debe depositar una fianza a la tesorería por una cantidad obviamente igual a la del gravamen. Si tú ya me haces ese depósito, pues automáticamente ya no te haré el cobro. ¿Por qué? Porque ya está la fianza y la fianza pasará obviamente directo
a la tesorería de la Federación y ya no te la tendré que devolver y tampoco tú vas a tener que posteriormente pagarme otra vez el impuesto, porque la fianza que depositaste de ahí me voy a cobrar yo, tesorería de la Federación. Y también es importante que en el documento donde se hace constar dicha concesión, pues aparezca que todos aquellos bienes, ¿verdad?, que son obviamente obras que realizó el concesionario dentro de la zona que tú le otorgaste para explotar, todos esos bienes, sean obras o sean de infraestructura, pasará a ser propiedad del gobierno ¿qué? Federal. Ahora, si la concesión fue anulada, ¿por qué? Porque el objeto sobre el cual recae dicha concesión ya no existe y se tuvo que anular, o porque no hubo la fundamentación o motivación de la concesión de acuerdo con lo que marca la ley, hay nulidad de la concesión, o porque se lo revocaste por incumplimiento del concesionario, o porque éste no ejerció la explotación del recurso en el tiempo que tú le otorgaste. Entonces dice que el derecho de adquirir estos inmuebles, verás, solamente se dará en la parte proporcional del tiempo transcurrido. Esto implicará que si no han transcurrido los 5 años y solamente la revocación lo haces dentro del primer año, pues nada más lo que hayan explotado, las obras que se hayan hecho en ese año, son las únicas que pasarán a formar parte, obviamente, del gobierno federal, o sea, en proporción al tiempo que se haya otorgado dicha concesión. Si fueron 5 años, pero no está, todavía no han concluido los 5 años, pues entonces si al año tú lo revocaste, pues lo que haya explotado en ese año es la parte proporcional de esos bienes, de esa infraestructura, cuya propiedad pasará a formar parte del gobierno federal. Es lo que nos está diciendo en pocas palabras este artículo 58 respecto de las concesiones o permisos o autorizaciones sobre inmuebles que haya otorgado el gobierno de la Federación. ¿Ok? Bien, vámonos ahora. López Pérez, ¿está López Pérez, por favor? ¿Sí o no? López Pérez, ¿no? Ok, bueno, le dicen a López Pérez que ya tiene su doble falta. Ok, Luis Ángel, adelante, lea, por favor, la siguiente pregunta, compañero, que es la 58, por favor. 58. Cite los inmuebles federales destinados a un servicio público. Ok, adelante, artículo 59. Sí. Están destinados a un servicio público los siguientes inmuebles federales. Fracción 1. Los recintos permanentes de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial de la Federación. Bueno, yo creo que ahí no hay ningún problema, ¿verdad? Porque todos conocemos dónde se ubica en la Ciudad de México, ¿verdad?, la sede de la Suprema Corte de Justicia y de los tribunales de los diferentes niveles que conforman al poder. Perdón, yo estoy fuera de contexto. El Poder Legislativo, por lo que se refiere a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores del ámbito federal. El caso del Ejecutivo, pues obviamente el Palacio Nacional y todas aquellas edificios donde se encuentran las dependencias de las secretarías de Estado, de los órganos desconcentrados e incluso de las paraestatales. Y tratándose del Poder Judicial, la Suprema Corte de Justicia, al igual que todos los edificios donde se encuentran ubicados los diferentes niveles de los juzgados que son del ámbito federal, ¿ok? Entonces, todos estos recintos o todos estos edificios donde están las oficinas de estos 3 poderes de la Federación son considerados bienes inmuebles destinados a un servicio público. Fracción segunda, compañero, por favor, Ángel. Sí, los destinados al servicio de los poderes legislativo y judicial de la Federación. Bueno, pues es un poquito repetitivo de lo que marca, obviamente, porque también hay otros donde no hay oficinas, pero sí son utilizados como un anexo para las funciones que realiza el legislativo y el judicial, y no se diga el judicial cuando en ocasiones pues tiene que asegurar ciertos bienes que pertenecen al presunto responsable y bueno, pues no están directamente en lo que son los edificios donde están los juzgados, y entonces si sirven a las funciones que realiza el Poder Judicial, también esos bienes están inmuebles destinados a un servicio público. Ok, fracción tercera, Ángel.
Los destinados al servicio de las dependencias y entidades. Ok, dependencias, pues son todas las secretarías de Estado y obviamente entidades, todos los organismos descentralizados, todas las empresas mayoritarias y los fideicomisos públicos. Fracción cuarta, por favor, Ángel. Los destinados al servicio de los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios o de sus respectivas entidades paraestatales. Ok, entonces, pues lógicamente que todos aquellos edificios o terrenos que ocupen los gobiernos de cada entidad federativa y también obviamente de los municipios que conforman cada entidad federativa, así como de sus respectivas entidades paraestatales que pertenecen a los gobiernos de cada entidad, pues también estos son considerados bienes de inmuebles destinados a servicio público. Siguiente, Luis Ángel. Los destinados al servicio de la Procuraduría General de la República, de las unidades administrativas de la Presidencia de la República y de las instituciones de carácter federal o local con autonomía derivada de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de las constituciones de los estados. Ok, ustedes saben que la Fiscalía General de la República pues tiene en toda la República, en todas las entidades federativas, algunos edificios que pues ayudan a las pesquisas que hace esta Fiscalía. Entonces no están aquí en la Ciudad de México, están en todo el territorio de la República Mexicana. Entonces esos inmuebles, terrenos, etcétera, pues obviamente también son considerados destinados a servicio público y también lo que corresponde a las edificaciones donde se encuentra la CNDH, el Instituto Nacional Electoral, entre otros, a quienes la Constitución le da autonomía. Fracción sexta, por favor. Los que se adquieran mediante actos jurídicos en cuya formalización intervenga la Secretaría, en los términos de esta ley, siempre y cuando en los mismos se determine la dependencia o entidad a la que se destinará el inmueble y el uso al que se estará dedicado. ¿Y? Recuerden ustedes que ya en otro artículo hemos hablado que cuando se compra un inmueble es importante también que mencione no solo que forma parte del patrimonio del gobierno federal, sino también la declaratoria que está sujeto al régimen de dominio público. ¿Por qué? Porque va a estar destinado a un servicio público. Es a lo que se está refiriendo la fracción sexta. Y por último, compañero Luis Ángel, fracción séptima. Los que se adquieran por expropiación en los que se determine como destinataria a una dependencia, con excepción de aquellos que se adquieran con fines de regularización de la tenencia de la tierra o en materia de vivienda y desarrollo urbano. Bueno, yo creo que aquí es importante que cuando el gobierno federal tiene muchos medios legales para adquirir la propiedad privada, entonces en un momento dado puede hacerlo a través de la figura jurídica que es la expropiación, siempre y cuando obviamente ese terreno o ese predio entre a formar parte, ¿verdad?, de algún servicio público que requiera cualquiera de las dependencias administradoras de inmuebles, excepto cuando tú expropies a autoridad federal para regularizar la tenencia de la tierra porque esa tierra era ejidal y ¿qué crees? Los ejidatarios vendieron con uso habitacional y eso está prohibido. Entonces, implementaste un procedimiento de regularización de la tenencia de la tierra, pues el inmueble nunca va a pasar a propiedad del gobierno federal, solamente le expropias al ejidatario para que el inmueble se protocolice, es decir, se escriture a favor de los poseedores que ya construyeron sobre tierra ejidal. En este caso, la expropiación no está adquiriendo el Estado federal la propiedad, excepto en estos casos, obviamente, no podrá ese bien considerarse que es un bien destinado a servicio público. Y entonces nos quedamos, ¿en qué pregunta, compañeros? Fue la pregunta número 58, ¿cierto o no? Terminamos la 58 y vamos a la 59. Hasta ahí me quedo y les recuerdo, señores, que hoy hasta las 12 del día es como cuando tienen ustedes que entregar sus organizadores de contenidos. Ya he venido revisando a grosso modo, obviamente, muchos, los organizadores que algunos ya subieron y por ahí me estoy dando cuenta que algunos nada más están bajando, cortando y pegando. Entonces, si ustedes están haciendo unos organizadores en donde están transcribiendo
Los contenidos así totales de los artículos, bueno, pues implica que se van a aprender ustedes de memoria esos artículos, esos contenidos para efectos del examen. Entonces, qué bueno, porque estoy leyendo esos ya organizadores, y bueno, estoy muy exigente en esos organizadores, me doy cuenta que algunos alumnos piensan que organizadores es transcríbete todo el artículo, y no se trata de transcribirlo, se trata de haber sacado las ideas más importantes o más relevantes del contenido de la ley y esquematizarlas. Ese es el objetivo de los organizadores de contenidos. Les recuerdo que los organizadores no son para la profesora, es para ustedes. Y ustedes están transcribiendo todo, entonces lo cual implica que el día del examen, así te lo vas a aprender completo, y si no viene como tal, como vino en tu organizador, pues implica que tu respuesta va a estar incorrecta. Ya mañana, en el transcurso de esta semana, les voy a decir qué es lo que yo quiero. Por lo pronto, vayan teniendo un dispositivo que tenga cámara y que tenga micrófono, ¿verdad? Y tengan siempre un celular que puedan tomar foto. Es decir, necesito que esto lo vayan ustedes obviamente teniendo para el día del examen, ¿sí? Ya les diré cómo va a ser el examen y qué es lo que tienen que hacer y todo lo demás, si va a ser oral, si va a ser escrito, etcétera. No se los voy a anticipar, pero sí les estoy pidiendo que tengan para la fecha que yo voy a programar el examen, que tengan un dispositivo que tenga cámara, que tenga buen micrófono y que tenga, obviamente, puedan tomar con su celular fotos. Esto es muy importante, por favor, ya se lo estoy anticipando. Es todo y los veo el día de mañana. Gracias, chicos, hasta luego. Gracias, profesora. Hasta luego, profesora.